Este es el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Se levanta una nueva generación de valientes jóvenes militantes del FMLN, juntos a nuestra gloriosa vanguardia histórica y una nueva dirección que dará un mayor impulso y abrirá las sendas donde volveremos a caminar y retomar los cambios para nuestro pueblo. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como a todo nuestro pueblo salvadoreño en general. ¡Comenzamos! ¡Vámonos al tope! Muy buenos días Australia, buenas tardes allá por nuestro continente americano. Allá en Salvador son las 5:10 de la tarde, por lo que nosotros le llevamos 16 horas de diferencia. O sea, aquí en Australia es día sábado 8 de febrero del 2025, marcando las 10:03 de la mañana. Así es que, ¿cómo se da? Estamos adelantados con las noticias. Muy buenas noches allá por el continente europeo y ahí donde está usted, pues ahí donde usted nos está viendo, nos está recibiendo. Para nosotros es un gusto este día y lo esperamos con ansias para poder llevar este tipo de análisis que vamos a tener este día. Este es el programa Con la mochila al hombro, buscando la verdad. Iniciamos este programa con la intención de darle voz a las comunidades organizadas. Pretendemos formar opinión buscando la verdad y así ver el cerco mediático, como es nuestro eslogan. Antes de comenzar, permítanme saludar a nuestros veteranos, lisiadas y lisiados, que son la vanguardia de nuestro glorioso FMLN. Su ejemplo de heroísmo y firmeza revolucionaria nos guiarán en el combate contra la nueva dictadura, la vieja oligarquía y, por supuesto, el imperialismo. Vamos a darle comienzo a este programa, pero antes quiero presentarles a mi compañero de micrófonos, nuestro compañero Oscar Fuentes. Saludos, Oscar. Gracias, Giovanni. Buenos días, buenas tardes, buenas noches también a todo el, digamos, el planeta, a donde los salvadoreños y también hermanos latinoamericanos y de otras nacionalidades nos van a acompañar este día. Queremos saludarlos en este día, sábado acá, viernes en otras latitudes, o ya amaneciendo sábado también en Europa, creo yo. Dicen que nos estamos haciendo más viejitos nosotros. Pero la ventaja es que cumplimos 2 veces años en El Salvador. En El Salvador y aquí tenemos doble cumpleaños, así que bueno, vamos a darle ya, digamos, a este programa, viernes a viernes, aquí, allá en El Salvador, sábado aquí en Australia. Así es que, bueno, así que saludos a todos. Me parece que tenemos ya a Raúl Cortés, que es nuestro invitado, Oscar. Sí, ya está, va a estar con nosotros Raúl, así que Raúl Cortés, así que esperamos que ya encienda su cámara. Y bueno, y vamos a tenerlo hoy, vamos a compartir con él. Bueno, Raúl Cortés es miembro de los pueblos originarios en El Salvador, miembro también de la Junta Directiva Indígena de la Comunidad El Jute, Departamento de la Libertad, relator designado por las Naciones Unidas en El Salvador de los derechos humanos de los pueblos originarios. Así que tenemos a Raúl ya en micrófono, así es que Raúl, adelante, por favor. Si es que... Gracias. Un saludo muy especial a todos mis hermanos que están en el exterior, que están en Australia, en cualquier latitud de nuestros continentes. Al mismo tiempo quiero expresarles mis agradecimientos por invitarme nuevamente a estar con ustedes en este día. Fue algo de sorpresa que Oscar me tomó, pero aquí estamos dispuestos a darle vida a lo que hemos planteado. Gracias, Raúl. Realmente es un placer para nosotros
tenerlo en este programa porque usted es parte de toda esta situación que se está librando allá en nuestro país, el querido El Salvador, Cuscatán o Cuscatán, así es que nombre originario de nuestro país. Así que lo vamos a compartir con usted. Así que, bueno, Aparte, Oscar, que creo que era un estamos cumpliendo, porque en la otra vez que lo tuvimos al compañero habíamos tenido bastantes problemas de audio, pero ahora yo creo que el compañero pues ahora sí se va a poder soltar totalmente con toda esa información que necesitamos para la audiencia, ya que vamos a tener un punto de conmemoración de lo que fue el fusilamiento del camarada, del cual nosotros llevamos el nombre de Farabundo Martí. Pero bueno, vamos a darle comienzo a este programa. Oscar, ¿cuáles son los temas que tenemos para este día? bueno, y tenemos unos temas que los vamos a compartir con el compañero Raúl. A 90 años del fusilamiento de Farabundo Martí, su ideario sigue vigente. La situación actual de los pueblos originarios de El Salvador bajo este nuevo régimen. O sea que el despojo de tierras ancestrales, cuál es la propuesta de los pueblos originarios en estos momentos. Así que, así Vamos es. Bueno, vamos a comenzar, si te parece, Oscar, para darle inicio. Me gustaría pasar un video para contextualizar por lo menos el primer punto que tenemos, ya que es importante que el compañero, él es originario de allá de la parte de la libertad, me parece, y tiene mucha relación con lo que vamos a tocar el primer tema, a 90 años del fusilamiento de Farabundo Martí. Su ideario sigue vigente, la lucha continúa. Así es que permítanme, voy a pasar este video. Es el 22 de enero de 1932 y estalla una revuelta en el occidente de El Salvador, perpetuada por miles de campesinos de ascendencia pipil. Las razones: por un lado, el descontento de la población por la cancelación de la segunda ronda electoral en la que el Partido Comunista Salvadoreño iba a participar. Por el otro, el resentimiento de la población indígena pipil en el occidente del país, que aparte de haber sido explotados en la cultivación del café y habiendo sido despojados de sus tierras por el gobierno en 1886, ahora estaban desempleados y aguantando hambre. Esto por la crisis económica de 1929, que tuvo un fuerte impacto en los precios internacionales del café y forzó a unos terratenientes con poca consideración a cerrar sus haciendas. Miles de campesinos armados con machetes, palos y piedras comienzan a marchar y a tomar control de varias ciudades como Jutiapa, Izalco y Nahuizalco, matando alrededor de 100 personas a su paso. Pero de ningún modo estas personas estaban preparadas para lo que acababan de provocar. En los siguientes días estaban a punto de formar parte de uno de los genocidios más sangrientos en la historia reciente de Latinoamérica, con sumas estimadas entre los 30.000 a 40.000 víctimas. Es por esto que en este video estaremos viendo uno de los capítulos más oscuros en la historia salvadoreña. ¿Estás viendo Cubic? Y permítanme que les voy a pasar este otro que... El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. Tan alta es su dignidad en la búsqueda del tiempo en que florezca la tierra por los que han ido cayendo. El colectivo de la memoria Chafik Handal conmemora los 93 años del fusilamiento de Agustín Farabundo Martí, Alfonso Luna y Mario Zapata, recordando las palabras del comandante Chafik Handal. A Farabundo Martí, Mario Zapata y Alfonso Luna los sometieron a un consejo de guerra. Los enjuiciaron con las leyes militares y los fusilaron en el Cementerio General de San Salvador el 1 de febrero de 1932. Ese juicio, cuya sentencia estaba decidida desde antes de iniciarse, fue realizado con el propósito de hacer del fusilamiento de Farabundo y sus compañeros el símbolo del asesinato de sus ideas. El Partido Comunista sobrevivió a pesar de que fue el objetivo principal de la matanza.
Los pocos cuadros sobrevivientes, entre ellos Miguel Mármol, reagruparon y reactivaron la organización para darle nueva vida. Gran tarea y gran mérito para ellos. Compañeros caídos en la lucha hasta la victoria siempre. Farabundo vive, la lucha sigue. Y ahí tenés, Oscar, lo tuyo. Gracias, gracias Giovanni. Bueno, vamos a entrar ya en materia y realmente es una situación histórica de nuestro país que la tenemos en el calendario y digamos, es prohibido olvidar. Raúl, a 90 años del fusilamiento de Farabundo Martí, todavía su ideario sigue vigente. La lucha continúa. El 19 de enero, Farabundo fue apresado por el régimen junto a los estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de El Salvador, Alfonso Luna y Mario Zapata. El pasado 1 de febrero de este año se cumplieron 93 años del fusilamiento de Agustín Farabundo Martí Rodríguez, máximo representante de la Revolución Salvadoreña y quien por sus ideas y acciones fue fusilado por órdenes del general Maximiliano Hernández Martínez en el marco de la insurrección popular de 1932. Evidentemente las ideas se combatían en ese entonces con fusiles, pero ahora se combate con ideas. Así que, pero su ideario de Farabundo sigue vigente en las luchas del pueblo salvadoreño en el contexto de este actual régimen dictatorial de Bukele. Coméntenos cuál es su visión de toda esta situación que ahorita el pueblo salvadoreño está viviendo. Gracias, Oscar. Ante la situación que ahondaremos sobre Agustín Farabundo Martí, Agustín Farabundo nació en Teotepeque, Departamento de la Libertad, en el año de 1893. Fue el sexto de los 14 hijos procreados por su padre, don Pedro Martí y doña Socorro Rodríguez de Martí. Estos datos no confirmados, hay muchos que dicen que no está confirmado, pero realmente don Pedro era, y que por admiración y simpatía el gran patriota cubano lo convirtió en Martí II. No muy lejos de Teotepeque se hallaba la propiedad de veraces tierras pertenecientes a don Pedro, donde dentro del área de la extensa propiedad paternal había una población de colonos, especie de semisiervos y jornaleros asalariados cuya fuerza de trabajo era utilizada en labores agrícolas. Martí crece en este ambiente campesino, que muy lejos estaba de cualquier descripción idílica. Desde temprana edad, su extraordinaria sensibilidad infantil nunca pudo encontrar explicación satisfactoria a las diferencias que a cada paso establecía entre su pie calzado y los pies desnudos de los niños, hijos de los colonos, con los cuales jugaba entre las limpias y buenas vestimentas de sus padres y los sucios ampos de los que trabajaban de sol a sol y todo el año. En el ámbito de la era familiar existen versiones fidedignas sobre Farabundo Martí, en el sentido de que a un niño regalaba ya casi todo lo que tenía a mano entre gente pequeña y grande. Llegado a la adolescencia, hubo una reiteración constante de las observaciones que hacía a sus padres al comparar la alimentación que estos y sus hermanos ingerían y la que se destinaba a los trabajadores.
En la propiedad, enclavada en la rica zona costera, nacían y crecían hasta sumar muchas décadas los árboles de bálsamo, pero en ese mismo ambiente natural privaba un ambiente social conocido por Martí. Los colonos y jornaleros envejecían rápidamente y morían en la edad que se llamaba plena juventud, presas del paludismo y de enfermedades parasitarias, sin ninguna distinción con los runos. Al contrario, en una cantidad mucho más mayor que los adultos, aunque estos se resignaban frente a la voluntad de Dios, argumentando que si bien la tierra perdía niños, el cielo ganaba angelitos. Don Pedro Martí se fijó el propósito de hacer de sus hijos hombres de cultura universitaria, titulados en profesionales liberales en Agustín Farabundo Martí, de que este era pequeño, particularmente sus dotes por las letras según expresión acuñada por nuestro lenguaje popular, y que significa propiamente aptitudes intelectuales. Llegada la edad para cursar estudios de enseñanza media, Agustín Farabundo Martí es inscrito en colegios religiosos dirigidos por curas salesianos. Se distingue por su afición a las matemáticas, a la literatura, la historia y la religión fuera de las aulas. Se destacaba como buen deportista, siendo el mejor en el llamado juego de banderas. Obtiene su diploma de bachiller en ciencias y letras en forma calificada, de brillante y poco común. En el año de 1913 le fue entregado, la entrega del diploma a Agustín Farabundo Martí fue un acontecimiento entre familia. Don Pedro, de quien, según testimonios, se asegura que decía que sus propiedades no eran gran cosa para ser repartidas entre 9 hijos. 5 habían tenido una muerte prematura y vio para Agustín Farabundo Martí esas tierras. En este ámbito es un pequeño relato que les hago de cómo es que Agustín Farabundo Martí vino a la vida y se dedicó a ser una persona humanitaria, una persona de bien. En el caso cuando se fusila, más adelante yo les voy a comentar que hay evidencias, muchas evidencias por ahí, porque hay una venida de unos hermanos guatemaltecos que vinieron hasta la Unión a hacer unas capacitaciones, y entre ellos estaba Agustín, que fue sobresaliente en esa época. Entre ellos, cuando ustedes preguntan de las acciones que por sus ideas Agustín Farabundo Martí fue ejecutado por órdenes del general Maximiliano Hernández Martínez, nosotros le llamamos como pueblos indígenas el genocida de 1922. Correcto. Porque las 14 familias en esa época hicieron los desalojos, y por ello fue que no fue solamente las tierras,
Hay un documental que tengo por ahí que data de mis bisabuelos que hablan de que también la lucha fue por la recuperación de las tierras y el agua. El agua fue el fundamento por el cual nuestros abuelos se fueron a la lucha. Claro. Y Y esa fue y esa fue la unión que Farabundo hizo con nuestros pueblos indígenas y comenzó a apoyarlos. Muchos hablan de José Feliciano Amas. José Feliciano Amas es la máxima expresión del pueblo indígena en El Salvador. Le duela a quien le duela de estos farsantes, hijos de quienes han venido a timar a nuestros pueblos, a saquear a nuestros pueblos, hijos de descendientes que son inmigrantes también. Ante ello, este es mi pequeño comentario que puedo hacer sobre, son 93 años del fusilamiento de Farabundo. correcto. No son 90 años, son 93 años. 93 años. Gracias. Exactamente. Gracias, Raúl, por realmente esto siempre se tiene escondido. La historia salvadoreña la esconden, pero la esconden a aquellos que realmente tienen el poder, ese poder Yo económico. tengo documental de la Universidad de El Salvador, de un estudio que hicimos con la Universidad de El Salvador. Lastimosamente a mí no me hacen mención allí de que fui parte de la investigación, pero Sí, es lo que decimos. yo la tengo escrita. La Sería bueno que historia. lo compartan. Sí, o sea que sería bueno, como dice Giovanni, compartir esa información, porque hay que romper ese cerco mediático, histórico, en la educación. Nuestra historia es, digamos, denegada, digamos, al pueblo salvadoreño. Conociendo nuestra propia historia, así podemos también reaccionar y no caer en la situación en que se está este pueblo en estos momentos. Ahora bien, yo le quiero preguntar algo. O sea que ya dijimos que las ideas siguen vigentes. Históricamente, usted acaba de mencionar el agua en aquel entonces y otras cosas más, no solamente, y también las tierras que fueron despojados. Ahora en estos momentos, viendo en el contexto actual, eso es lo que yo veo está pasando en este momento, claro, en otras dimensiones, en otras dimensiones. Así es que como que la historia se repite. ¿Qué nos puede comentar en eso? O sea que hemos retrocedido a 1930 con este gobierno. Hemos retrocedido totalmente y eh, vamos en camino a que se pueda dar una rebelión en El Salvador, una rebelión de todo el pueblo, no solamente de indígenas, como en aquel entonces. Hoy se puede dar a nivel global, apoyados, digo yo, que en toda la sociedad. ¿Por qué? Porque toda la sociedad está en estos momentos pasando muchas calamidades, porque este gobierno no está gobernando para el pueblo. El pueblo no le importa a él. Lo que le importa son los llamados poderosos. ¿Por qué? Porque ellos trabajan para el Estado profundo. Ellos trabajan para la élite global. Así es. Esa es la imposición que nos están haciendo.
Bueno, Raúl, quiero también, porque siempre, digamos, uno de los peores enemigos que tenemos acá, es el tiempo y queremos también, cubrir, digamos, toda esta situación que aqueja a la población, originaria de El Salvador. O sea que Giovanni, le va, digamos, a decir o le va a preguntar, ¿verdad?, el tema Sí, siguiente. sí, sí, Adelante. solamente me queda una inquietud porque aquí hay un compañero que está conectado, que es Ramón Hernández, y es relacionado a lo que usted ya estaba mencionando en relación a Farabundo Martí. Eh, lo único que le pediría es que se alegara un poco más para que le vean bien el rostro, compañero de la cámara. Ahí está, perfecto. Lo que el compañero quiere saber si todavía hay descendientes de Farabundo Martí vivos. Eh, Todavía hay en Teotepeque, sí hay, porque yo no soy de Teotepeque, soy de Izalco, Ah, ok. pero en La Libertad tenemos el Observatorio de los Pueblos Indígenas Náhuatl de la Costa del Bálsamo. Sí. Ah, ok, muy bien. Bueno, mire, hay una situación, la situación actual de los pueblos originarios de El Salvador bajo este nuevo régimen. Ese era el tema que queríamos tocar con usted. Hemos retrocedido a los años oscuros de los 70, de los 80, y se nos imponen recortes a la salud, educación, la canasta básica, cada vez más difícil de alcanzar. ¿Cómo se organizan en su lucha por las reivindicaciones del derecho a las tierras? ¿Cómo les está afectando este tema de la minería a ustedes, camaradas? Bueno, la situación actual en los pueblos originarios. Los pueblos originarios de El Salvador se enfrentan a situaciones de marginación, invisibilización y falta de representación en el ámbito político. La situación actual, la mayoría de la población indígena se encuentra en la línea de extrema pobreza severa. En extrema pobreza severa. Los pueblos indígenas carecen de representación en las estructuras políticas del Estado. No existe no existe un mecanismo de consulta con los pueblos indígenas sobre las decisiones que nos afectan, en este caso con la minería metálica. La minería metálica es la muerte para el pueblo. ¿Por qué? Porque toda la extracción que hacen en la minería son como 20 toneladas para sacar medio kilo de oro. Además de eso, está la contaminación de nuestras aguas, nuestros ríos, que va a dar al mar también, que es contaminado, porque los indígenas han sido despojados de la mayor parte de sus tierras, según la historia que tenemos, donde estas familias que apoyaban al general Martínez dieron paso al desalojo de los verdaderos dueños, que son los indígenas. Le duela a quien le duela, como les digo, las tierras son de los pueblos indígenas en todo el mundo, no solo en El Salvador, sino que en todo el mundo. Y esa contaminación de ríos que hacen atentan contra la salud de las comunidades indígenas a nivel del mundo y a nivel de El Salvador con esta imposición que quieren hacer.
Raúl, sabemos por historia, digamos, en aquel entonces, por esos años, el despojo de sus tierras ancestrales. La creación de la ley de los ejidos en el pasado con un objetivo, que era adquirir tierras para desarrollar sus egoístas propósitos. En ese sentido, el derecho a sus prácticas culturales prácticamente quisieron destruirlas. Y dentro en la situación actual de este régimen de excepción, que cualquiera que levante su mano, bueno, por decir así, en sentido figurado, se la cortan, va para la cárcel, y si me acuerdo, si te vi, no me acuerdo. ¿Qué futuro se espera para los pueblos originarios de El Salvador? Adelante. Bueno, Oscar, una buena pregunta sobre la ley de ejidos. Bueno, les voy a dar mis referencias como comisionado continental de los derechos humanos de las naciones originarias, o PDH, que estamos en comunión con las Naciones Unidas. En el marco legal nacional e internacional para El Salvador, en cuanto a la protección de los derechos de los pueblos indígenas, en principio es necesario analizar el marco jurídico establecido a nivel constitucional, pero a nosotros nos reconocieron la Constitución en el gobierno en el gobierno de Mauricio Funes, que fue el único que ha pedido perdón como gobierno a los pueblos indígenas. Y eso es algo loable para los pueblos, porque si Funes no hubiera plasmado en la Constitución el reconocimiento de los pueblos indígenas, estuviéramos acéfalos, porque Tony Saca, así se lo digo con gran palabra, así, Tony Saca, lo que en sus intervenciones en las Naciones Unidas decía que nomás éramos como el 1 o el 2% de indígenas. Y se lo dejo claro a cualquier gobierno que esté en El Salvador. Somos el 24.5% de indígenas reconocidos. De allí salen gente que dice que ellos no son indígenas y tienen facciones indígenas. En el caso, les voy a poner un ejemplo. Había un diputado de Izalco que las facciones estrictamente como indígena, pero ¿qué es lo que sucedía? Que él negaba su identidad. Él negaba su identidad. Entonces les digo, en principio, en los derechos de los pueblos indígenas, en principio es necesario analizar el marco jurídico establecido a nivel constitucional, haciendo una breve revisión de las leyes primarias que han existido a lo largo de la historia de El Salvador, partiendo de los últimos años de la colonia y los cambios producidos por el proceso de independencia, que no es independencia, sino que es otra forma de saqueo para nuestros pueblos. Independencia no hay en ningún pueblo. Lo que hay son saqueos del Estado profundo y los trabajadores de estos que tiene, así como El Salvador. Partiendo de los últimos años de la colonia, les digo, en la Constitución de 1812 de Cádiz, la definición de ciudadanos españoles incorporada a los indígenas que habitaban en territorio de América. Aún
aunque esta visión liberal pareciera ya basarse en el principio de igualdad, construye paralelamente un proceso de homogenización de los habitantes de la colonia, ignorando la diversidad cultural presente. Esta idea se continuará reproduciendo en las constituciones posteriores a la independencia y a la Federación Centroamericana. Es así como en la primera constitución de la Federación de 1824, el artículo 8 hacía referencia a que todos los salvadoreños son libres y son igualmente ciudadanos en este y los otros estados de la Federación. O sea que todo ser humano, sea indígena o no sea indígena, son libres en todo el mundo. Esto es lo que no le hacen saber a la gente, porque fronteras los han venido a poner ellos. Los países son soberanos todos, sin fronteras para nadie, porque porque todos venimos de una misma descendencia. Todos venimos de una misma descendencia y esa descendencia la traemos como propósito de vida. Esto es lo que nos concierne a nosotros, dar a conocer como pueblos indígenas, porque la tierra en todo el mundo es de los pueblos indígenas, no son de los invasores, de los inmigrantes. Cada quien puede vivir donde tenga el propósito de vida. Eso es porque a los pueblos originarios, hoy en día, les digo, hay algo que muy pronto van a saber a través de los medios, porque la liberación de la humanidad está muy pronto. Muy pronto la liberación de la humanidad se dará y todos estos ladrones, saqueadores, corruptos, tienen que ir a pagar sus deudas. Van a pagar sus deudas. ¿Por qué? Porque desde un principio la humanidad la han tenido engañada. Engañada. Y eso nos hace ver que esta imposición jurídica de ciudadano continuó reproduciéndose en un sistema cultural y religioso, según el artículo 5 de la Constitución de 1824 de Cádiz, hegemónico que no contemplaba la existencia de pueblos indígenas. Ellos no contemplaban pueblos indígenas, ellos contemplaban ciudadanos. Y nosotros no somos ciudadanos de ningún país, somos, como les dije, la palabra, somos libres. Porque nosotros no tenemos presidente. Nosotros no tenemos gobernantes. Lo que nos dirige es nuestra madre tierra a través de la cosmovisión. Es un tema bastante profundo el que... Es muy extenso. El tema es bien extenso si lo podemos abordar directamente sobre eso. Por supuesto, y yo creo que vamos a tener el tiempo para dedicarle porque, o sea, nos deja hasta con la piel erizada, pues con lo último que nos menciona, ya que venimos de esas situaciones que se han vivido pues en nuestro pueblo, ¿verdad? Venimos del 32, como estábamos hablando anteriormente, de Farabundo,
toda la crisis que provocó en aquellos años, pues el alzamiento de las masas, pues de los pueblos originarios, así como estaba planteado en los videos que habíamos pasado, y luego llegamos al año 80, 70, 80, y nuevamente pues encierran al pueblo, y bueno, todos conocemos la historia. Pero antes de pasar, compañero Raúl, quisiera leerle algunos mensajes que fíjese que aquí le han llegado. Y dice, Frente Intercontinental del FMLN, aunque ¿dónde fue aprobada la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas? Ahí está conectada Kirian Romero, de Sonsonate, Miriam Méndez. Dice que aporta el enfoque del interculturalidad a la población indígena. También dice Ramón Hernández, yo tengo una inquietud que creo que ya se la mencionó, de la inquietud si habían todavía descendientes de Farabundo Martí. Feliz Ranchero, saludos a todos, el Frente Intercontinental del FMLN. Flores, sintonizando el programa en San Rafael Cedros, Cuscatlán. Saludos, Freddy, por allá en aquellos lugares. También está el camarada Salvador Núñez de Melbourne. Saludos, compañeros, excelente programa con el hermano José Raúl Cortés Vázquez. Y por último, Atilio Jaimes. Saludos, compas. Una pregunta para el amigo Raúl. Hoy en día, con la problemática de pérdida de derechos humanos, ¿de qué manera se está organizando y luchando por no perder más derechos y no permitir la minería metálica en El Salvador? Sí a la vida, no a la minería metálica. Pero antes de darle el micrófono al compañero Raúl para que si quiere contestar alguna de las preguntas, permítanme, si ustedes observan aquí de este lado, está un código QR que prácticamente este código, que lo pongo aquí en grande, es para que ustedes puedan emitir su firma, ya que este programa pues también estamos apoyando la recolección de 1 millón de firmas para poder detener la minería metálica en El Salvador. Nuestro eslogan, agua pura para nuestra generación futura. Este es el mensaje pues que vamos a estar dándoles. Y aquí también avisarles de que el día domingo 9 va a haber un plantón en Navinaes. Esperemos que todos lleguen. Mire, hay una facilidad que nos han dado allí porque van a poder tener sombrita del edificio de Navinaes. Pues así que todos apoyar este plantón que va dirigido al gobierno nefasto que tenemos, el gobierno inconstitucional, para decirle que no estamos de acuerdo a la minería. Anteriormente se llevaron casi 10 años para poder aprobar la ley de no a la minería. Esto fue con los votos y la propuesta que hizo el FMLN en aquellos años. A estos ingratos solamente les bastó, creo que, una semana para aprobar nuevamente y levantar esta ley que ya se había aprobado. Así que todos están invitados, toditos en El Salvador, y nosotros que estamos afuera vamos a seguir apoyándolos a través de los canales y las plataformas donde ya hacemos presencia. Así que dicho lo dicho, los esperamos ese día y todos lleven su agüita, su buena gorra y por supuesto lleven algo para hacer ruido, porque necesitamos llegar a los oídos de Capres, de todo ese gobierno inconstitucional y nefasto. Así que antes de darle la otra inquietud que tenemos, el otro tema que queremos desarrollar, no sé si hay quiere contestar alguna de las preguntas que le hacen los compañeros. Le voy a contestar a la que decías dónde se firmó lo de los pueblos indígenas. Correcto. Para decirle a la compañera que fue ratificado en las Naciones Unidas, en Asamblea General de Naciones Unidas, donde se reunieron la diversidad de países
del mundo donde plasmaron. Voy a ver si puedo buscar la fecha en qué fecha se dio para que conozca todos los miembros que están viendo el programa, que conozcan la verdadera eh, ideología que tienen los pueblos indígenas, porque hay una declaración universal de pueblos indígenas en la cual yo soy miembro de Amnistía Internacional y soy miembro de muchas instituciones que velan por los derechos de los pueblos indígenas. Además de eso, concerniente a la minería, ya digamos basta, Correcto. Ya digamos basta. compañero, yo creo que sería bueno porque este programa queda ahí colgado y usted va a poder acceso a todo el chat y ahí usted le puede dar exactamente fechas a los compañeros que han hecho la pregunta y contestar pues algo otras preguntas que están por ahí, ya que es por Porque, cuestión de tiempo, ¿verdad? Así que voy a exacto, pasar a la próxima, a la próxima tema. Dígame. solo la última referencia. Sí, diga. Estas firmas es de mandarlas a la Corte Penal Internacional porque es un atentado contra la humanidad. Ellos hay que denunciar en la Corte Penal Internacional para todo este tipo de injusticias. ¿Por qué? Porque los tres poderes del Estado unidos hacen y deshacen, no toman en cuenta a la población. En los artículos de los derechos indígenas habla de que el indígena tiene derecho a ser informado y tiene que el indígena dar su propuesta, pero no han hecho ninguna evaluación de esa. Así que ahí me quedo con eso para que prosigamos. Muchas gracias, compañero Raúl. Mire, fíjese que antes de ir a los comerciales que había pasado sobre la minería y todo esto, habíamos venido mirando por la cuestión de lo que era Facundo Martín, la situación de los pueblos originarios, el desalojo de las tierras ancestrales, y todo nos hace recordar prácticamente aquellos tiempos en los que en el 32 el levantamiento de los pueblos indígenas, en los pueblos originarios, campesinos, la gran masacre, el asesinato de Farabundo Martí, los compañeros que lo acompañaban. Y ya hablábamos también de lo que está pasando en los años oscuros, pues de los 70, de los 80, pero todo está relacionado a la tierra, todo está relacionado a las minas, todo está relacionado. Yo quiero hacerle esta pregunta bien en concreto porque usted representa a esta mayoría, podríamos decir, porque usted habla de un 24 punto y algo por ciento que es la representación de los pueblos originarios. Desde la perspectiva de los pueblos originarios, ¿cuál sería el siguiente paso para salir de esta situación en el que El Salvador está atrapado o más bien en la que esta dictadura, por qué hablarlo de esta manera, este gobierno inconstitucional, el usurpador de casa presidencial, nos ha atrapado? ¿Cuál sería el siguiente paso que usted considera que viene? Bueno, como decíamos al principio, la población se va a cansar de ver tanta injusticia y cuando menos lo espere, el gobierno va a tener su recompensa
porque el pueblo se puede levantar como en 1944, donde le dieron golpe de Estado a Maximiliano Hernández Martínez. Eso es lo que puede suceder en nuestro país nuevamente. Como decía Oscar al principio, hemos vuelto a los años 1930 y dos. Y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. Estamos viviendo la injusticia, la invisibilización, porque nosotros no tenemos presidente, como les digo. Nosotros no tenemos presidente ni hemos elegido presidente. Porque si hubiéramos elegido presidente, tal vez estuviéramos en otras condiciones. Pero en nuestro caso no hemos elegido presidente. Lo más que todo que él habla de los gobiernos pasados, gobiernos anteriores, y no elige el gobierno pasado, pues. Allí es donde tenemos que fomentar que esto cambie. ¿Por qué no quita el estado de excepción si tan seguro está el país? ¿Por qué no lo quita? Sabe bien que ese es el arma letal contra el pueblo. Es un arma letal que él tiene contra el pueblo. Y eso lo hemos discutido en grupos de derechos humanos en las Naciones Unidas y con otras entidades de derechos humanos. Se sabe también en Ginebra. Y esto, yo no sé cuál es el vínculo que él está buscando para que el país reciba además criminales de otros países. O sea que ya nosotros no somos país, sino que somos colonia. Ya no somos país, sino que somos, como él decía, nosotros no vamos a ser patio trasero. ¿Y qué es lo que está haciendo ahorita? Siendo un patio trasero. La verdad se dice, aunque duela, como les digo, aunque duela. Y esto va a venir a revocar, como les he anticipado, a que la población se va a cansar y se va a ir definitivamente a las calles, ya sea con el cacerolazo o con la huelga de brazos caídos, como fue en 1944. Eso puede suceder. No. Ese es el enfoque que yo veo como indígena, pues, que eso es lo que puede en un momento acontecer. Esperemos que no lleguemos hasta eso, ¿verdad? Porque lo que hemos vivido, que es la guerra, persecución, la desaparición, la tortura, creo que no es lo que nosotros decíamos para estas nuevas generaciones o las generaciones en las cuales nosotros pensamos en aquel momento heredarles. Esperemos que no lleguemos a eso, pero ahí está, ese es el pensamiento de uno de los representantes máximos, pues de los pueblos originarios, representante de la ONU para El Salvador, relator designado por la ONU en El Salvador para de los derechos humanos de los pueblos originarios, que es bien importante. Bueno, yo, por mi parte, Raúl, fíjese que aquí hay un mensaje que ha caído y dice Luis López, desde Nueva York, compañeros del FMLN y hermano Raúl, un saludo y abrazo solidario, fraterno. Yo opino
yo opino de las luchas políticas, económicas y sociales deberían de abordarse desde la visión de los pueblos ancestrales, correcto, y eso es lo que estamos dando, porque si nos damos cuenta, como decíamos a un principio, cuando iniciamos este programa, es darle la voz a las comunidades organizadas y esto pues incluye todos, pueblos originarios, campesinos, sindicalistas y todo. Así es que ahí está, yo me quiero despedir antes de pasarle el micrófono a Oscar para darle también pues a ustedes. Gracias por habernos venido ahí en sus hogares, en sus teléfonos, en sus tabletas, en su computadora, donde usted esté. Así que por mi parte, pues nos estamos viendo en la próxima y no olviden los días jueves. Tenemos el programa Ventana Abierta, Salvadoreños en Australia, y esto incluye pues a todos. Así es que, Oscar, tenés el micrófono. Gracias, Giovanni. Y bueno, Raúl, no creo que se vaya a depelar tanto para ver un programa local desde Australia, ya que aquí van a ser ¿qué? 8 de la noche, allá serían 2 o 4 de la mañana, ¿no? O sea, no creo, Las, desafortunadamente. Pero las, si las 6 de la queremos, tarde, las 6 de la tarde van a ser. bueno, entonces, si quiere, nos puede, digamos, estar ahí, como se dice en salvadoreño, guachando. Exactamente. Bueno, gracias Raúl por habernos acompañado con esa información que realmente el pueblo la necesitamos. Necesitamos esa información que se esconde la historia de estos pueblos, que de ahí venimos, nos guste o no nos guste. Así es que realmente es una cultura que se nos ha venido imponiendo. Bueno, gracias Raúl, por favor puede despedirse y un saludo a todos aquellos que estuvieron conectados esta día, esta tarde, esta noche, en fin. Un saludo, por favor. Gracias, Oscar. Bueno, para despedirme, quiero enviar un saludo muy especial a todos los hermanos, porque tengo muchos conocidos en Australia, porque en su momento también fui apoyo para ellos, para la emigración. Y bueno, me siento feliz porque la lucha continúa. Nosotros traemos más de 523 años de lucha como pueblos indígenas. Yo soy parte de la descendencia de esa lucha, porque mi bisabuelo era de descendencia indígena, familia de José Feliciano Ama. Él era Rafael Humberto Cepeda Ama. Y les digo, yo no me doy a conocer como descendiente de Feliciano, pero sí tengo sangre de Feliciano. Y con ello quiero decirles, el indio es y será siempre el respaldo de los pueblos. Ese respaldo siempre lo van a tener, porque el indígena trataron de cortar el árbol, pero el árbol ha florecido porque ha echado cosechas. Correcto. Y esa cosecha es inmensa, y con ello les digo, hay jóvenes que hoy en día tienen que conocer nuestra historia, el pueblo que está dormido tiene que conocer la verdadera historia, no de grandes literatos, sino que por la voz del indígena, porque es la voz prudencial y con certeza para decir las cosas. Nosotros no nos callamos nada, porque el que calla otorga. Así Porque es. en el mundo donde vivimos, con la cruz y la espada nos dejaron sin nada. Para mí un placer estar con ustedes y
espero estar en comunicación también constante para saber cómo se encuentran. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga. Gracias, Raúl. Y así que damos ya por terminado este programa. Les invitamos a que nos busquen en YouTube, Frente Intercontinental del FMLN. Suscríbanse, compartan, comenten y denle like, que este programa es de ustedes. Nosotros nada más somos un instrumento para que ustedes puedan expresarse, expresar su idea independiente. Sí, síganos también en todas las programaciones del Frente Intercontinental, todos los días de la semana, los 7 días de la semana, busque el Frente Intercontinental y ahí encontrará una diversificación de opiniones y programas. Así, juntos y yo, romperemos el cerco mediático. Hasta pronto. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado. Nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático. O muerte venceré.